Hola, ¿cómo están? En esta nueva emisión de Microderos en línea contamos con la participación de Ezequiel Adamovsky. Él es doctor en Historia por la University College London y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es también investigador independiente del CONICET y docente universitario. El motivo, el disparador por el que invitamos a Ezequiel a nuestro espacio se relaciona principalmente con un artículo que él publicó en oportunidad de la polémica que tuvo lugar a partir de la transmisión en vivo de la canción Continentes Racistas que cantó la selección argentina en oportunidad de haber ganado la Copa América. Bueno, muy bien. El motivo principal por el que te convocamos a Ezequiel a participar de este espacio se relaciona con el artículo que publicaste en el diario AR, en el que, entre otros temas, pones de relieve que si bien Argentina es un país racista, no son los países europeos quienes puedan dar lecciones de antirracismo. Por eso, en principio, le debes charlar acerca de este tema y de algunos vinculados con esa polémica, con la polémica que surgió sobre todo a partir de los cantos racistas que hicieron en vivo eh, desde la selección argentina en oportunidad de haber ganado la Copa América. Ujú. Bueno, yo vengo hace muchos años estudiando y discutiendo el racismo en Argentina. Es un tema que me preocupa particularmente. Hasta hace algunos años de ese tema se hablaba muy poco. Por suerte ahora se está hablando muchísimo en los últimos tiempos. Eso es bastante saludable. Me preocupa en este contexto que se esté hablando de racismo en Argentina con términos y categorías que están pensados para otras realidades y para Ujú. otros países, ¿no? En particular me preocupa que hubo una tendencia, sobre todo en el hemisferio norte y particularmente en Estados Unidos, de reconducir el tema del el racismo a una cuestión de respeto de las identidades y de las culturas étnicas de cada grupo, que por supuesto es algo, es una de las dimensiones importantes, pero que corre totalmente de escena el aspecto estructural del racismo, su relación con, sobre todo con las diferencias de clase, que en América Latina son absolutamente esenciales, ¿no? En este escenario es que aparece una demanda de combate al racismo que a veces pasa casi únicamente por el control del lenguaje, ¿no? Qué cosas se pueden decir, qué cosas no se pueden decir, y queda absolutamente oscurecido su aspecto material, ¿no? Las diferencias en el acceso a los mejores trabajos, las diferencias salariales, las diferencias en el acceso a la vivienda, las diferencias geográficas, en qué zonas puede vivir una persona según el color de piel que tenga, y demás, ¿no? Un poco esa polémica tenía que ver con eso, con el planteo de discutir el racismo con categorías latinoamericanas, con categorías nuestras, más que con las que nos proponen en el hemisferio norte. ¿Y cuáles serían, en el caso de Latinoamérica, las claves esenciales por el que sí pasaría ese debate, a diferencia de lo que planteas que se da en el hemisferio norte? Me parece que hay dos claves distintivas. Una es algo que plantea el Grupo Identidad Marrón en Argentina con una frase que sintetiza muy bien esto, que habla de un antirracismo con conciencia de clase, ¿no? Una lucha contra el racismo que coloque las diferencias de clase en el centro de la discusión. Para decirlo brevemente, el hecho muy evidente de que en nuestro país se superponen las diferencias socioeconómicas con diferencias de color de piel y de aspecto físico, ¿no? Si uno toma una muestra del 10% más rico de la población, el 10% más pobre, va a haber una diferencia de aspecto físico muy evidente, ¿no? Eso es una de las dimensiones. Y la otra es un aspecto que en el hemisferio norte está menos tematizado, que es que en América Latina el mestizaje ha sido muy intenso, tanto el mestizaje biológico como el mestizaje cultural. Y en este escenario es muy difícil plantear un antirracismo que pase por recortar y separar grupos étnicos perfectamente delimitados, cada uno con su cultura distintiva, y que entonces la defensa de cada grupo pase por la afirmación de esa cultura y su diferenciación respecto de las de otras, ¿no?
En América Latina este escenario no es posible, pero además deja fuera a la gran mayoría de quienes son las víctimas del racismo en América Latina, que no pueden pensarse como minorías, no son grupos minoritarios, son acaso la mayoría de la población, gente de tez amarronada, que no tiene ninguna comunidad diferencial en la cual referenciarse, ¿no? No son una minoría, no tienen una memoria étnica particular, a veces ni siquiera saben de qué ancestrías vienen, ¿no? No tienen una memoria transmitida familiarmente o han sido separados de esa memoria, en la mayoría de los casos además son personas mestizadas, ¿no? Con lo cual, para toda esa mayoría latinoamericana, que es la que padece la discriminación racista, no es una opción, sencillamente no es una opción disponible eh, afirmarse en una identidad diferencial o en una comunidad específica, ¿no? Como sí lo es para un afrodescendiente o un pueblo originario, por supuesto, ¿no? Pero para el resto esa no es una opción viable. ¿Y cómo fueron los procesos que llevaron a esa indefinización que vos comentabas que no habilitan la posibilidad de formar una identidad? No, tampoco, digamos, no es que hay un mandato de que deba ser así, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco de los discursos de multiculturalismo que llegan desde el norte, plantean una especie de mandato por el cual cada persona debe referenciarse con una identidad específica, debe Mm. tener una cultura distintiva, y es una visión que no da lugar para la mezcla, no da lugar para lo que no es distintivo justamente porque está mestizado, que es justamente el rasgo eh, bastante distintivo del espacio latinoamericano, ¿no? Esto tiene que ver con una historia muy particular que tuvo Estados Unidos, que tuvo una política de segregación racial muy tajante hasta hace muy poco tiempo, por lo cual las identidades y la lucha antirracista se orientó adaptada a esa realidad, por supuesto, como tiene que ser, ¿no? El tema es que la realidad latinoamericana es bastante diferente, ¿no? Entonces hay que conjugar un poco un antirracismo que tenga que ver con la afirmación y defensa de las etnicidades minoritarias, con un antirracismo anclado en la realidad de clase y que permita canalizar las, eh, la voz de este sujeto marrón que no tiene un grupo minoritario de pertenencia, ¿no? Que a veces es directamente la mayoría, ¿no? No es la minoría, ¿no? De las naciones. Mm. Se podría decir también que la imposición de las concepciones de cómo serían las políticas antirracistas que se desarrollan en Estados Unidos y los países europeos hacia los países latinoamericanos sería una nueva vuelta de tuerca de una mirada racista o prejuiciosa, No cuando sé no sé si racista o prejuiciosa, pero sí está en línea con una historia muy anterior de imposición de categorías o de marcos conceptuales sobre realidades periféricas que no pueden pensarse desde esos marcos, ¿no? Esto ha sucedido, digamos, en todos los ámbitos y ahora incluyendo en el tema de pensar las categorías raciales. Y es por eso muy importante tener un pensamiento propio en este sentido y estrategias y políticas propias adaptadas a nuestras realidades. bien, a ver, el fútbol también es considerado como una caja de resonancia de la sociedad. Ahora, que las selecciones europeas estén integradas por minorías, ¿es reflejo de que es una sociedad menos racista? Bueno, me remito a lo que dicen los propios jugadores, ¿no? Para tomar el caso que hubo conflicto horrible con la canción La que cantó polémica. nuestra selección, Kylian Mbappé denunció una y otra vez el racismo de la sociedad en la que vive, ¿no? Es decir, el hecho de que la mayoría de los jugadores de la selección francesa sean personas no blancas no es reflejo de que la sociedad francesa sea poco racista. Y al revés, ¿no? El hecho de que una selección no contenga algún jugador de alguna minoría étnica no implica necesariamente que sea más racista que otros países, ¿no? El fútbol, como todo, tiene sus propias reglas, sus propias lógicas,
y no es un reflejo automático de lo que está aconteciendo en la sociedad, ¿no? También insistía un poco en este artículo en el diario AR, en que hay un contexto y una lógica de cada expresión cultural. En el fútbol se canta para agredir al adversario agarrándose de lo que uno tenga a mano, no es un reflejo necesariamente de lo que uno piense fuera de la cancha. Eh, lo cual no quiere decir que, por supuesto, hay que evitar ese tipo de canciones agresivas, eh, que martirizan a las personas que son de minorías étnicas, ¿no? Pero no se puede hacer una traducción literal de lo que se dice en una cancha o lo que sucede en una selección con la realidad general del país. El racismo es mucho más complejo que eso. Justamente en relación a esto que comentás, en el artículo también citás a Ran Rein en su aporte vinculado con el hecho de que varias hinchadas, la de Chacarita, All Boys y otras, agreden a Atlanta con cantos antisemitas, y que él estima que no necesariamente eso sea indicativo de la presencia de prejuicios antisemitas entre todos quienes eh, manifiestan esas expresiones. Ronan Ryan, que es un gran historiador israelí, especialista en historia argentina, estudió esto justamente en referencia a Atlante, los cantos que recibe, y llegó a esa conclusión, ¿no? De que la lógica de esos cantos es herir todo lo posible con la herramienta que uno tenga a mano, y que eso no es indicativo de un antisemitismo fuera de la cancha, lo mismo que los cantos contra Deportivo Armenio, con referencias al genocidio armenio. Probablemente la persona que cante eso no tenga ni idea qué fue el genocidio armenio, quiénes son los armenios, dónde queda Armenia, ni qué pasó con los turcos. Sencillamente se vale de eso para agredir la otra hinchada, y no va a tener necesariamente un prejuicio anti-armenio cuando salga de la cancha, ¿no? Ujú. Eh, de hecho, hay otras expresiones que uno profiere cuando está en la cancha que tienen que ver con alusiones a la droga o agresiones a la policía, que no necesariamente se va a reflejar en la conducta que la mayoría de los hinchas tenemos en la cancha. Sí, Eh, sin decir esto que no estén mal y que sería bueno que no existen ese tipo de cantos, ¿no? Pero sí, efectivamente no se puede traducir lo que pasa en la cancha a lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? No es Ahora, automático. y a partir de este análisis más desmenuzado acerca de el gesto de los jugadores de la selección argentina, eh, ¿cuáles son los aprendizajes más relevantes que se podría tener a partir de este episodio en relación al racismo presente en Argentina y en Europa? Y Estados Unidos es uno, pero bueno, también hay otras cuestiones que se podrían abordar. Eh, sí, es quizás una buena oportunidad para, tirando de la punta de ese ovillo, discutir la manera en la cual seguimos imaginando que las naciones se relacionan con determinados grupos étnicos, ¿no? En este caso, imaginar que Francia es un país blanco. Hace ya décadas que Francia no puede decirse que es un país eh, eh, blanco, tiene una cantidad de población enorme de otros colores y de otras etnicidades. Sin embargo, seguimos con el estereotipo de que un francés debería ser una persona blanca, y lo mismo aplica muchas veces a Argentina, ¿no? También existe ese estereotipo de que el argentino, la quinta esencia del argentino, ¿no? El argentino estereotípico debería ser una persona blanca cuando nunca lo fue y no lo es en la actualidad, ¿no? Sería una buena ocasión para reflexionar sobre eso. Bien, ahora, el, si bien nosotros podemos afirmar que el hecho de que se intenta agredir con lo primero que uno encuentre al rival, eso no quiere decir que efectivamente no haya al mismo tiempo una presencia importante de homofobia y de racismo entre quienes van a los estadios y quienes, bueno, que es como el fútbol es reflejo de la sociedad. Entonces, eh, ¿cuáles serían las advertencias o las políticas que se podrían implementar como para hacer una prevención más eficaz sobre estos episodios? Porque, por ejemplo, ahora no hay posibilidad en Argentina de que haya hinchadas visitantes, pero en su momento cuando
había presencia y se producían insultos, se para el partido. A nivel de la Conmebol también había sanciones monetarias cuando se producían esos episodios. Hay también algunos episodios recientes de actitudes racistas de hinchas argentinos contra equipos brasileños y viceversa. A nivel del fútbol, ¿cuáles serían, o de los deportes en general, qué políticas se podrían, a tu criterio, implementar como para realmente llevar a cabo políticas que combatan el racismo? Bueno, yo la verdad no soy una voz autorizada para hablar sobre qué políticas se podrían aplicar en el fútbol, ¿no? Así a primera vista me parece que esas iniciativas de detener un partido, suspender un partido o entregar puntos al equipo rival cuando hay una agresión racista a la hinchada, me parece que tienen hacen una pedagogía que está buena, ¿no? Independientemente de que quienes cantan eso sean verdaderamente personas muy racistas fuera de la cancha o no, envía una señal al resto de la sociedad que está bueno que se la envíe, ¿no? Al mismo tiempo también pensando en que eh, el respeto de las minorías étnicas también implica el respeto de sus culturas, y el respeto de las culturas también implica tomarse el trabajo de conocer cuáles son las palabras, los términos, el valor de las palabras en cada sitio, ¿no? Esto recordando algo que pasó con Cavani hace algunos años, que se refirió afectuosamente a un compañero de equipo como Negrito, que esa expresión en el Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina, tiene un valor que es absolutamente distinto del que tiene en otros lugares, y se lo penalizó con una multa, traduciendo eso a qué significaría decirle negrito a alguien en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? También me parece que involucra una actitud democrática, involucra comprometerse a entender que las categorías raciales, las palabras, los términos, los modos de referirse uno a otro varían de sitio en sitio, y no es que hay una vara universal acerca de cómo se habla o qué se dice, que es la que desarrollaron en el norte, ¿no? Magnífico. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por tu participación en este espacio, Microdiálogos en Línea de Innovación. Estamos en contacto para otra oportunidad. Bueno, encantado. Un abrazo. Gracias.